Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a estar comenzando esta clase. Es una alegría y yo creo que es un aprendizaje también estar haciendo eso. Es algo nuevo, es algo inesperado, es algo diferente, pero yo creo que estamos todos aprendiendo y queremos aprovechar esta oportunidad que tenemos para estudiar la Biblia. Queremos aprovechar esta oportunidad para ver algo nuevo de Dios. Yo creo que en ese tiempo diferente, Dios tiene algo nuevo para nosotros y queremos aprovechar eso. Doy muchas gracias a todos los que escogieron participar. Creo que ahí se van a ir agregando quizás más personas. La clase va a estar grabada también por si acaso. Lo voy a subir a YouTube y en el grupo de WhatsApp les voy a mandar también el link para que puedan ver el video de YouTube. En algunos momentos de la clase voy a estar compartiendo mi pantalla y mostrándoles también algunos archivos, algunas imágenes, diapositivas. Y en otros momentos voy a mostrar la cámara. Y todo lo que yo les muestre aquí les voy a compartir también. Les voy a enviar los archivos también para que podamos trabajar. Si tienen alguna duda, cualquier cosa, cualquier pregunta, ustedes ven ahí en sus opciones que hay una manito. Ustedes pueden levantar la manito. Entonces, si ustedes levantan su manito, alguien estaba hablando ahí. Ustedes levantan su manito, ahí va a aparecer que están preguntando algo y podemos activar su cámara, activar su audio para que pueda preguntar. Hay una manito levantada, no abajo la manito ya. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Tulio Fernández Moraes. Yo vengo de Brasil. Estoy en Chile hace 11 años. Ahora el 22 de marzo, en el encierro de la cuarentena, cumplieron 11 años desde que yo llegué a Chile. Llegué en el año 2009 para hacer la Escuela de Estudios Bíblicos y estoy en Chile desde este momento. He estado en Chile desde el 2009. Llegué justamente para estudiar la Biblia, para hacer la Escuela de Estudios Bíblicos. Y ha sido una bendición. Yo amo a Chile, amo a esta nación como si fuera mi propia nación. Para mí es un placer, es un privilegio vivir aquí, que el Señor me haya llamado para servir en este lugar. Me encanta. Ha sido de mucha bendición para mí. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio. Y lo que vamos a compartir durante estas semanas es algo que me apasiona. Yo llegué en 2009 para hacer la Escuela de Estudios Bíblicos y me enamoré. Yo supe que eso era lo que Dios quería que yo hiciera el resto de mi vida. Eso era lo que Dios quería que yo estuviera, que trabajara con eso, que estuviera en eso, que fuera el propósito de mi vida, que fuera el sueño, el propósito que Él tenía para nosotros como familia. Y cuando yo me casé, el Señor confirmó este llamado a mi esposa y a lo que nosotros hemos hecho. Amar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, y como Loren Cunningham, nuestro fundador de nuestra misión, dice, nosotros debemos erradicar la pobreza bíblica en el mundo. Nosotros tenemos que exterminar la pobreza bíblica. Hay mucha gente que no sabe, que no conoce la palabra de Dios. Hay mucha gente que no comprende. Muchos de nosotros aquí, quizás la mayoría, somos de la región de la Araucanía. Y sabemos lo que vivimos en Chile, que la región de la Araucanía es una región muy evangelizada, es una región que tiene muchas personas, cristianos evangélicos, pero es una región que sufre de mucha pobreza bíblica. Ahí los que están ahí me corrijan quizás si no están de acuerdo, levanten su manito y les sacaré del grupo. No, mentira, no les sacaré del grupo. Pero hay mucha gente evangelizada en la Araucanía,
pero hay poca gente discipulada, hay poca gente que conoce la Biblia, que tiene esta revelación que nosotros necesitamos para tener una relación con Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, eso es lo que nosotros queremos trabajar, queremos hacer que la palabra de Dios sea conocida en las naciones. Queremos hacer que la palabra de Dios sea perpetrada. Queremos que las personas puedan tener este relacionamiento con la palabra de Dios, cosa que muchas veces nosotros no tenemos. Y yo espero que a través de esa escuela, a través de ese estudio bíblico, el Señor pueda hablar a su vida. Espero que el Señor pueda ahí tocar tu corazón, que te enamores de la palabra de Dios, que puedas revolver tu vida, que puedas tener este encuentro realmente con Él y con su palabra. Y que tú puedas ser un agente también de transformación, de terminar la pobreza bíblica en el mundo. Eso es nuestro deseo, este es nuestro anhelo. Y yo sé que el Señor va a hablar mucho a su corazón. Amén. Quería compartir algo. Yo voy a compartir aquí mi pantalla con ustedes. Que quiero compartir algo que yo les voy a enviar también. Que es un documento que se trata de nuestra escuela, que es lo que nosotros estamos haciendo. Ahí dice Estudio Bíblico Online Betel. ¿Y por qué nosotros pusimos este nombre? Compartí en el grupo también, si es que algunos ahí se recuerdan. ¿De qué se trata eso? El Estudio Bíblico Online Betel se trata de tener ese tiempo de estudiar, de estar con Dios en nuestras casas. Cuando comenzó la cuarentena, yo estaba viajando de Brasil, yo estaba en Brasil, fui a la base de Jocuna en Curitiba, estaba enseñando en el Proyecto Tito, que es una escuela para enseñar la Biblia, y a la Escuela de Estudios Bíblicos también en Curitiba. Y cuando volví, fue justo cuando decretaron el cierre de fronteras en Chile. Y fue un viaje muy tenso, fue un viaje muy pesado, la incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, de qué es lo que iba a suceder. Y fue un viaje muy tenso, fue un viaje pesado, fue un viaje difícil. Y mientras yo venía orando en el camino, el Señor me habló. No es la única manera de compartir la palabra de Dios. Tú puedes compartir la palabra de Dios de muchas maneras. Y yo doy gracias a Dios por eso, por ese desafío que Él nos dio realmente. Y muchas personas me escribieron, no, estamos todos en la casa, tenemos tiempo, ¿por qué no hacemos algo online? ¿Por qué no compartimos la Biblia online? Y oramos y entendimos de Dios que ese era el desafío. Y una de las mañanas cuando me levanté, el Señor puso esta palabra en mi corazón, Betel, que significa casa de Dios. Aquí eso sale, la primera vez que aparece eso sale en Génesis capítulo 28, del 10 al 18. Ese pasaje cuenta la historia de Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Él estaba huyendo de su hermano después de haberle arrebatado la primogenitura. Y mientras él huía, él se detuvo en un lugar, ese lugar se llamaba Luz, y se detuvo ahí en Luz a descansar. Se detuvo ahí en Luz por un rato, y dice que hizo una piedra, lo tomó como almohada, ahí se acostó en esa piedrita, y tuvo un sueño, él durmió y dijo que vio a Dios ahí. Y había una gran escalera que venía desde los cielos hasta la tierra. Y esa escalera, los ángeles subían y bajaban. Y allá arriba, él veía a Dios, que le repetía la promesa que hizo a su padre, le repetía la promesa que hizo a su abuelo de que haría de ellos una gran nación. Y cuando Jacob despierta, él dice, verdaderamente este lugar es casa de Dios. ¿Qué significa Betel? No viene de una palabra griega, una palabra hebrea, perdón, del hebreo. Y Bet significa casa y El significa Dios. Generalmente no usamos mucho este nombre El para Dios. Utilizamos los compuestos de Él, ¿no? El Elión, El Shaddai. Pero Él en sí significa Dios. Entonces Betel es casa de Dios. Y fue realmente eso lo que Dios compartió.
de estar con Dios en nuestras casas. Nosotros estamos ahí todos quizás algunos en cuarentena obligatoria, otros en cuarentena preventiva. Estamos privados de nuestra quizás movilidad o libertad total, pero nosotros tenemos con Dios, lo tenemos ahí en nuestras casas, lo tenemos ahí en nuestro hogar y debemos aprovechar este tiempo, aprovechar este momento para conectarnos con Él. Que nuestro hogar sea nuestro altar, que nuestro hogar sea el lugar donde vamos a estar conectados con Él, donde lo vamos a escuchar hablar, donde lo vamos a escuchar hacer grandes cosas en nuestra vida. Y que Dios le hable mucho en ese momento, en ese tiempo. Eso es mi deseo. Eso es lo que nosotros esperamos, lo que nosotros anhelamos. Que el Señor hable con ustedes en este tiempo, que el Señor los fortalezca, que el Señor mueva sus corazones, remueva sus estructuras y que pueda ser un tiempo muy bendecido. Pero les quiero decir, la metodología que nosotros vamos a utilizar tiene dos vías de estudio. Muchas veces uno piensa que un estudio bíblico es, yo en el caso, ¿no? Que estoy organizando eso, voy a hablar y ustedes solamente van a escuchar. Están ahí como cómodos, están en su sofá de su casa, se acuestan y escuchan. Pero no existe un estudio bíblico con solamente una vía. Todo estudio bíblico provechoso debe tener dos vías. ¿Qué lo significa? Que yo voy a recibir la información por un lado, pero también yo me voy a involucrar en la información. Yo también me voy a involucrar en lo que está sucediendo. Y de esta manera, el Señor va a hablar y va a impactar mucho más mi vida. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Involucrarnos. Toda incursión en la Santa Palabra debe ser un proceso activo en el cual el estudiante se involucra y deja que las Escrituras tomen las riendas, conduciéndonos a la buena voluntad del Padre. Y todo estudio bíblico provechoso debe terminar, debe culminar con un cambio de vida. Si es un estudio bíblico que no cambia la vida, que no tiene como fin la aplicación, la transformación, no es un estudio bíblico provechoso. Y hay ahí una frase, si ustedes pueden ver, a mí me encanta mucho esta persona, la que dijo, se llama Corrie ten Boom. Ella era una misionera y ella sirvió, es básicamente conocida por albergar judíos en su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Después fue descubierta por la policía, fue llevada al campo de concentración y cuando fue libertada, ella se volvió una misionera. Y ella dijo esta frase que a mí me impacta tanto. No se preocupe por lo que no entienda de la Biblia. Preocúpese por aquello que sí entiende y no aplica en su vida. Wow, es como que si en los días de hoy Corrie ten Boom nos hubiese dicho eso, era como, no se preocupe por lo que no entiende, preocupe por lo que entiende y no aplica. Turn down for what? Es como es terrible, ¿no? Es una frase de mucha confrontación a nuestra vida. ¿Cómo es posible? Y eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Yo sé que el Señor va a traer revelaciones y quizás le va a traer informaciones que ustedes no conocen, que ustedes no sabían, información nueva. Genial que lo haga, que el Señor lo haga esa y muchas veces más. Pero lo principal, escúchenme, lo principal de este tiempo es que las revelaciones que tengan, las verdades que el Señor les habla en el libro, apliquen a sus vidas. Porque si no, este podría ser un tiempo perdido. Y no queremos que sea así, ¿cierto? Queremos que sea un tiempo provechoso. Así que lo principal, apliquemos las verdades a nuestra vida. Teniendo como esta introducción, me gustaría orar, porque somos cristianos, porque somos canutos, y que el Señor nos bendiga cada uno ahí en su hogar. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por esa oportunidad, gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia dura para siempre y por lo que tú vas a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones.
Te damos muchas, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar un poquito cómo nosotros vamos a funcionar. Es algo nuevo para mí también. Yo he tomado cursos online, pero es la primera vez que estoy impartiendo uno. Yo he tomado un curso de teología online en el seminario Martin Bucer en Brasil. Todavía no lo termino ahora en mayo. ¿Y cómo es la dinámica? Es diferente, ¿no? ¿Cómo vamos a funcionar? Vamos a tener las clases online, los momentos que nos vamos a conectar como estamos haciendo ahora. Nos vamos a conectar a las 8 de la tarde. Vamos a grabar las clases de ahí también. Y vamos a transmitirla después también. Pero vamos a tener este momento donde vamos a interactuar un poquito. En algunos momentos quizás nos vamos a dividir en grupos para comentar algunas cosas, tener algunas preguntas y comentar. Entonces vamos a tener este momento, que es una parte del estudio. Pero una gran parte, si ustedes ven ahí, dice el estudio personal. Se entregarán tareas de lectura y escritura para ustedes. Hay algunos videos que ustedes van a tener que ver. Hay la lectura bíblica, obviamente. Hay algunas preguntas que tienen que responder de interpretación y de aplicación. Hay algunos formularios de feedback que yo les voy a pasar. Y también hay desafíos, hay retos que el estudio bíblico nos va a dar que ustedes tienen que hacer en su semana. Porque ese es el propósito del estudio bíblico, ¿no es cierto? Es aplicarlo a nuestras vidas. Y al final tendremos un examen para evaluar el aprendizaje. Todas esas actividades son debidamente registradas, son enviadas a la Universidad de las Naciones, la entidad educacional que regula y reconoce los cursos que vienen a través de JUCUM, de Juventud con una Misión, y ustedes van a recibir su certificado, si es que aprueban. Ah, no, mentira. Todos van a aprobar en el nombre de Jesús. Amén, dicen algunos ahí. Más o menos esa es nuestra dinámica. Así vamos a estar funcionando. Ese archivo que está ahí, yo los voy a enviar, ustedes los van a tener y pueden leerlo para estar siempre recordando qué es lo que está sucediendo. Yo quiero presentarles ahora cómo es el método que utilizamos. Se llama método de estudio inductivo. Creo que muchos de ustedes ya lo conocen. Muchos de ustedes ya lo estudiaron, pero siempre es diferente. Y siempre hay algo nuevo cuando nosotros venimos delante de Dios en su palabra. Y yo tengo una presentación que yo quiero compartir con ustedes que habla sobre el método inductivo. Ahí está nuestra presentación. Estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Estamos estudiando la palabra de Dios. Como yo les dije, todo estudio bíblico tiene dos vías. Todo estudio bíblico tiene dos lados que nosotros tenemos que hacer. Nosotros podemos relacionarnos a través de otros, como está representado ahí por el púlpito. O podemos relacionarnos a Dios como estudiantes de manera personal. No hay nada de errado en recibir el estudio bíblico, la instrucción a través de un púlpito, a través de otra persona. Pero no es la única manera. Nosotros debemos acercarnos como estudiantes. Debemos involucrarnos en el proceso de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a acercarnos como estudiantes a la palabra de Dios. Lo primero que debemos hacer siempre es orar. Tal vez ustedes que están escuchando ahí quizás no me conocen, es como obvio, hello, obvio que hay que orar. Suena tan obvio, pero es tan fácil saltar este paso. Es tan fácil saltar este proceso. Es tan fácil ignorar la oración. Muchas veces lo hacemos. Hay una frase, yo siempre digo, y quizás algunos aquí ya me escucharon decir unas 347 veces.
No se puede estudiar la palabra de Dios sin el Dios de la palabra. Necesitamos orar, necesitamos depender de Dios para poder estudiar. No se puede. Necesitamos su palabra. Necesitamos la intervención. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por eso siempre, en cualquier estudio bíblico, lo primero que hacemos es la oración. Me senté a estudiar un ratito, agarro, me concentro, oro, pido al Espíritu Santo que sea mi guía. Me levanté de aquí a una hora, no sé, el día de mañana, ya oré a comenzar. No, ore de nuevo. Siempre, acalla la voz de tu interior, aquieta tus pensamientos, da espacio para que el Espíritu Santo pueda guiarte en este proceso. Eso es demasiado importante. Siempre ore primero. Suena obvio, pero muchas veces no lo es. Muchas veces es muy fácil saltar este paso, saltar este proceso. Lo necesitamos. Después de orar, nosotros vamos al primer paso, que es la observación. ¿De qué se trata la observación? De observar, también como obvio, ¿no? Pero nosotros somos muy malos observadores muchas veces. Nosotros miramos así como por encima las cosas, pero no somos buenos observadores. Necesitamos la diligencia, necesitamos la disciplina de observar. Eso es muy importante. Yo quiero hacer algunos ejercicios de observación con ustedes. Veamos cómo funciona eso online. Yo les voy a mostrar una imagen aquí. Y ustedes, esa imagen va a aparecer y va a desaparecer bien rápido. Ojalá que la conexión de internet sí me lo permita. Y ustedes me tienen que pensar, no me van a decir porque están con el micrófono mudo. Pero piensen ahí ustedes, ¿cuántos triángulos hay en esta imagen? Pero no piensen mucho, no hagan una filosofía, verborragia, no. Piensen al tiro en su mente. ¿Cuántos triángulos hay? Lo primero que está en su mente, ¿ok? Vamos a aparecer ahí. Apareció y desapareció. ¿Cuántos triángulos hay? 4. Yo veo unas manitos ahí que dicen 4. Hay manitos que dicen 4 más 4. Hay unos que no dicen nada, no entendieron. 10. Voy a poner nuevamente la imagen ahí para que observen. Con tiempo, mirando. ¿Cuántos triángulos hay en esta imagen? Y ahí pueden hacer su seña ahí en su cámara. ¿Cuántos ven? ¿4, 8, 6? Depende del concepto de triángulo. Triángulo es una figura geométrica de 3 lados. A la verdad, nosotros tenemos aquí en esta imagen 8 triángulos. ¿Dónde están los 8 triángulos? Si es que aún no han visto, yo los voy a mostrar ahora. Porque preparé con mucho trabajo y esfuerzo esta presentación. Ahí tenemos 1, ¿cierto? 2, que apareció ahí en rojo. 3 en naranjo. 4, los 4 que todo el mundo ve rápidamente. Ahora, cada 2 triángulos de ese forman otros triángulos. Ven que ahí esos 2 forman un otro triángulo, tendríamos 5. Ahí con este 6, 7 y 8 triángulos en total. Ya voy a repetir. 1, el verde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos los 8 triángulos. ¿Qué es lo que ese ejercicio nos ayuda a entender? Nosotros debemos tomar
tiempo para mirar el texto bíblico. Uno pretende que el Espíritu Santo sea a veces parecido a un, no sé, a un demonio. Baja el Espíritu Santo en ti, te posee, te ilumina la mente, e inmediatamente tú entiendes todo lo que está ahí en el texto. No, no es así. Es imposible. Nosotros debemos buscar la revelación en el texto, pero eso va a venir con trabajo duro. Eso va a venir con tiempo. Eso va a venir con esfuerzo. Eso va a venir con dedicación, con lectura, con la acción del Espíritu Santo. Así vamos a poder ver todo lo que el texto tiene, todo lo que el texto esconde, todo lo que el texto tiene ahí para revelarnos. Entonces, mira el texto bíblico con tiempo. No pretenda que en una sola lectura yo voy a leer y me saltó la palabra a la mente, a la vista y yo entiendo todo. El Espíritu Santo me alumbró. Eso es misticismo y yo creo que no hay lugar para misticismo en el Evangelio. Nosotros no debemos ser personas místicas, debemos ser personas sanas, debemos ser personas maduras en la fe. Entonces que el Espíritu Santo sí te revele, pero eso lo va a hacer a través de un proceso. Tome tiempo observando. Tenemos aquí una otra imagen. ¿Qué es lo que se ve ahí? Un caballo, ¿cierto? A ver qué es lo que me dicen. ¿Qué vemos ahí? Un caballo y una rana. ¿Dónde está la rana? Ahí tenemos la rana. ¿Qué es lo que ese ejercicio nos muestra? Que debemos muchas veces cambiar nuestras perspectivas. Algunos iban a decir, ¿no? Si tú eres una persona extrovertida, ves el caballo, porque corre y galopea por las planicies. Si tú eres una persona introvertida, ves la rana que está sola. No, esas cosas de internet son chamullos, son mulas. No es así. Nosotros vemos las dos cosas. ¿Qué es lo que significa? Que muchas veces tenemos que estar atentos, tenemos que estar mirando que hay perspectivas diferentes que quizás nosotros no las vemos. Hay perspectivas diferentes que a veces nosotros ignoramos. Tenemos que estar abiertos a ver algo diferente que quizás no veíamos al comienzo. Como en esta imagen. Está chiquitito ahí, quizás lo que están en el celular. ¿Qué es lo que hay ahí? Un caballo, dos caballos. Hay algún micrófono que está activado, parece. Caballos. ¿Dónde están los caballos? ¿Dónde están los caballos? Ahí. ¿Se puede ver un poco mejor ahora? ¿Dónde están los caballos? Les voy a mostrar los caballos. Aquí tenemos un caballo. Aquí tenemos otro. Aquí hay otra cabecita. Otro aquí. Y un chiquitito aquí. Tenemos 5 caballos ahí. ¿Qué es lo que ese ejercicio nos muestra? Tenemos que mirar de cerca. No podemos estar lejanos o ajenos al texto bíblico. Tenemos que mirar de cerca. Cuando yo me acerco, cuando yo soy cercano al texto, yo voy a poder ver todo lo que está ahí. Hay otro ejercicio aquí. Eso es lo que nosotros llamamos de mosaico. ¿Qué es un mosaico? Un mosaico es una imagen formada por varias otras imágenes. Si nosotros miramos esos cuadritos rojos que salen ahí, ellos nos muestran que es una imagen, pero que está conformado de varias otras imágenes. Nosotros debemos entender que la palabra de Dios
Al observar bien, vamos a ver que es un conjunto de varias historias singulares, pero que puestas en conjunto forman una gran historia, que es nuestra historia, que es la historia de redención, que es el plan de Dios, el relacionamiento de Dios en salvar una humanidad caída. Cada historia es individual, pero forma parte de un gran contexto. Lo que nosotros debemos hacer como observadores bíblicos es buscar las llaves que el texto nos da. Estas llaves son palabras que son importantes, que son claves dentro del texto. Y nosotros tenemos que encontrarlas. Cada libro va a tener diferentes llaves. Yo siempre les voy a dar cuáles son las llaves que ustedes tienen que observar. Y esos van a abrir nuestra mente para comprender el significado del texto. Eso, básicamente, esos ejercicios hemos hecho para entender la importancia de la observación. Una vez que nosotros observamos el texto, ¿eso qué es lo que involucra? Obviamente, leer el texto, pero no es leer como muchas veces nosotros leemos la Biblia, ¿no? Jehová me pastor, nada me faltará, me faça algo de descanso, refrigerar mi alma, aunque ande por un valle de tinieblas de muerte, no temeré mal alguno. No, si yo hago así, yo no voy a entender, yo voy a perder la mayoría del significado. Yo necesito observar. Y ahí cuando yo obtenga estas llaves, ellas van a abrir el significado del texto. Después de observar, mi trabajo es interpretar. ¿Y por qué tengo esta imagen ahí? No es porque se ve bonito. Yo tengo esta imagen porque la interpretación, nosotros solemos pensar que trata con nosotros, que es lo que yo entendí del texto. Pero no. Quizás usted podría pensar así, ¿no? ¿Qué es la interpretar? Es que es lo que yo entendí. No es así. Cuando uno tiene que interpretar un texto, las clases de lenguaje o va a dar una prueba, la PSU, una prueba para alguna cosa, si hay prueba de interpretación de texto, ¿qué es lo que uno hace en la interpretación? Es que es lo que yo entendí, por lo general no. Las preguntas de interpretación de texto tienen que ver qué es lo que el autor quiso decir. Eso yo tengo que una correcta interpretación de texto. ¿Por qué con la Biblia debería ser diferente? Ay, porque la Biblia es la carta de Dios para mí. Bueno, es la carta de Dios para ti. Pero antes de ser la carta de Dios para ti, Dios envió la Biblia a través de personas a ellos, a la audiencia original. Voy a resaltar bien aquí para que vean bien. La palabra de Dios vino para ellos, fue escrita en un primer momento para ellos. Y eso tiene que quedarte bien claro. En la interpretación, nosotros no trabajamos con el yo. La interpretación trabaja con ellos. Estoy apuntando a la pantalla. Mira, fíjense en algo aquí. La interpretación tiene un autor original. Pensemos que este es Pablo. Tiene cara de Pablo, ¿cierto? Del apóstol. Pablo era un hombre real. Tenía carne y hueso. Tenía manos. Él agarró una pluma con su mano, inspirada por Dios. Agarró una tinta, no era una tinta mágica ni mística. Mojó la pluma en la tinta, porque en ese tiempo no había Bic. Agarró un pergamino y empezó a escribir. Pero al escribir, él no fue poseído por Dios, así como algunas personas piensan, ¿no? Que viene un muerto y me posee y queda con los ojos así y comienza a escribir. No, Pablo fue inspirado por Dios para escribir mensajes, pero él siguió siendo humano y él siguió haciendo las cosas con su personalidad, con su estilo literario, con su característica. Entonces, la Biblia siempre tiene un autor real que escribió un mensaje real. Si ustedes ven ahí esta carta, fue un mensaje en papel y tinta. Y ese mensaje fue enviado a una persona original, a una audiencia original. En el caso de las epístolas del Nuevo Testamento es como obvio, porque una epístola es una carta, ¿no? Pero aún las narrativas o los evangelios fueron escritos por un autor con un mensaje para un grupo de personas.
específico para una audiencia específica. Y si yo ignoro eso, yo malinterpreto el texto. Yo necesito saber que siempre la interpretación se trata de ellos. Ahí tenemos nuestra audiencia original. ¿Qué es lo que significó para ellos? ¿Qué es lo que el autor quiso decir? ¿Qué es? ¿Cómo ellos lo hubiesen entendido? ¿Cómo ellos lo hubiesen leído? Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Por eso es muy importante una buena observación, porque si yo no observé bien, yo no leí bien las palabras, no encontré bien las llaves del texto, yo voy a interpretar errado. Y de ahí surgen muchas herejías, muchas falsas doctrinas. Pero ¿qué es lo que sucede con esa audiencia original? Es muy difícil entender cómo ellos hubiesen recibido el mensaje que el autor quiso decir. Porque tenemos algunas barreras, y la primera de ellas es la barrera del tiempo. Ha pasado mucho tiempo. El último libro a ser escrito de la Biblia fueron las epístolas de Juan, el Evangelio y los escritos de Juan, entre el año 90 y el 100 después de Cristo. O sea que hace más o menos 1900, 2000 años casi, que se escribió la última libro de la Biblia. El primero pudo haber sido Job o el Pentateuco en 1500, 1400 antes de Cristo. Eso nos da una distancia cronológica de 3500 años. ¡Wow! Es una barrera muy grande. Además de la barrera del tiempo, tenemos la barrera lingüística. Ninguno de los libros de la Biblia fue escrito en español, en castellano, ni en portugués, ni en inglés, en ninguno de los idiomas modernos. Fueron escritos originalmente en hebreo, algunas pequeñas porciones en arameo y en griego. Entonces tenemos una barrera lingüística muy grande. Ustedes saben que siempre que hay una traducción, muchas veces se pierde el significado, hay algunas dificultades, algunos malos entendidos. Y tenemos también la barrera cultural. No es lo mismo lo que significaba en este tiempo lo que significa ahora, ¿cierto? Si algunas epístolas, por ejemplo, hablan de vestimentas, hablan de estilo de comportarse, de palabras, que cambian mucho, no es lo mismo. Las situaciones cambian. Y tenemos que transponer estas barreras. Pero ¿cómo yo puedo transponer la barrera del tiempo lingüística y cultural? Es algo muy difícil. Hay una herramienta que podemos utilizar que es el contexto histórico. Una vez que yo tengo el contexto histórico, yo puedo transponer estas barreras. Quizás no a la perfección, pero puedo transponerla. Yo puedo entender mejor elementos culturales, expresiones idiomáticas, lingüísticas, puedo entender mejor qué es lo que sucedía en este tiempo. El contexto histórico es totalmente necesario para la comprensión correcta del texto bíblico. Quiero hacer un ejercicio aquí con ustedes. Les voy a mostrar una foto. Esa es una foto real. Quizás algunos aquí ya conocen esta imagen, ya saben qué es lo que yo quiero decir. ¿Qué es lo que nosotros podemos interpretar de esta foto? Si yo les pregunto, ahí ustedes pueden responderme en el chat. ¿De dónde es esta mujer? ¿Dónde podría ser esta mujer? No sé. ¿Esta mujer es pobre o es rica? ¿Qué está pasando por su mente, por su cabeza? ¿Qué es lo que puedo interpretar de ella? Es algo difícil. Nosotros tenemos algunos indicios en la misma imagen que nos podrían dar alguna pista. No, una persona aquí comentó es pobre. ¿Por qué yo digo que es pobre? Porque la foto en blanco y negro. No tenía dinero para la cámara a colores. No. ¿Cómo yo puedo hacer una interpretación correcta de esta imagen? Hay algunos indicios. Por ejemplo, nosotros decimos que es pobre. ¿Por qué? Porque ella está con ropas
aparentemente viejas, con ropas aparentemente feas. Entonces eso nos da un indicio de que ella es pobre. Nosotros vemos que hay 3 niños en la foto, ¿cierto? Ellos parecen con un corte de pelo medio tosco, también con ropas viejas, con ropas feas. Eso nos da quizás algunas pistas de interpretación. La expresión de ella, ¿qué es lo que la expresión dice? Que ella está preocupada. Oh, vuelve la foto. Nosotros podemos proponer muchas interpretaciones, pero ¿cómo yo puedo saber cuál es la correcta? ¿Cómo yo puedo saber qué es lo que realmente sucedía en esta foto? ¿Cómo yo puedo decir qué es lo que sucede ahí? Yo les puedo dar un poco de contexto histórico. Esta es una foto real. Salió hace muchos años atrás en una materia, en un periódico, en Estados Unidos. Y el titular de esta materia se llamaba La Madre Migrante. Les voy a dar un poco de información de contexto histórico y yo creo seguramente les va a ayudar a interpretar. Si ustedes ponen esa foto ahí, esa misma foto la ponen en Google y la buscan, va a salir La Madre Migrante. Esta foto fue sacada en Estados Unidos en el año 1932, durante un periodo de la historia americana que se llamó la Gran Depresión. ¿Por qué tenía ese nombre? Porque fue una recesión económica muy fuerte, la bolsa de valores de Nueva York quebró y el país entró en una recesión económica tan grande, la mayor de su historia. Esa mujer se llamaba Florence Owens Thompson. Ella era indígena de la tribu Cherokee. Ella tenía muchos hijos, tenían 7 hijos. Ella estaba casada y cuando se tomó esta foto, ella estaba en un campamento a la orilla de la carretera. Ella y su marido trabajaban viajando, haciendo trabajos esporádicos, ocasionales. Y justo en ese momento se le echaron a perder las llantas, los neumáticos del auto. Y su marido fue con los niños mayores a tratar de arreglarlas, mientras ella cocía una sopa de arvejas. Y se le acercó una periodista y le preguntó si podía sacar una foto. Y esta foto ganó varios premios y fue el ícono de la Gran Depresión. Ahora, a través de ese contexto histórico, ¿qué podemos interpretar? Ahora podemos interpretar mucho más, ¿cierto? Podemos decir que ella estaba con hambre, que estaba con preocupación, con incertidumbre. Podemos sí decir que ella era pobre, que no sabía si iba a tener suficiente para comer con sus hijos. Podemos decir mucho más cosas porque tenemos un contexto histórico. El contexto histórico es extremadamente necesario cuando nosotros vamos a escudriñar el texto, cuando queremos interpretar y saber su significado original. Necesitamos un buen contexto histórico. El contexto histórico nosotros lo vamos a entregar en estos momentos de clase. Vamos a hablar sobre ello y pueden hacer algunas preguntas también. Hay algunas otras fuentes de información y vamos a trabajar ahí. Necesitamos reunir una buena información de contexto histórico para poder interpretar correctamente el texto. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Nosotros oramos siempre, después nosotros observamos, leemos el texto detenidamente, después nosotros interpretamos que no es qué es lo que significa para mí, es qué es lo que significa para la audiencia original, y finalmente nosotros vamos a la aplicación. La aplicación es el paso final del estudio inductivo. Y la aplicación es la meta de todo estudio bíblico. Si yo no aplico, yo estoy fallando la meta. Yo estoy perdiendo, yo estoy equivocado como estudiante bíblico. Hay un texto que yo quiero leer que está en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. Santiago 1 del 22 al 25. Por favor, acompañe ahí si tiene Biblia. Y si no tiene, conviértate. Dice así, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica.
De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Yo encuentro ese texto tan power, tan poderoso. Si nosotros miramos a la palabra de Dios, yo agarro aquí mi Biblia y miro, ay, sí, es errado mentir, no, no se puede mentir. Y yo sigo mintiendo. La Biblia me dice que yo soy un necio. La Biblia me dice que yo soy como este hombre que mira en el espejo y olvida su rostro. ¿Qué es la idea de ese texto? No es, ay, como yo olvido cómo era mi nariz, era grande, era pequeña, el color de mis ojos. No. Imagina cuando uno se despierta en la mañana y se mira en el espejo. Sobre todo en la cuarentena, que uno no necesita arreglarse, ¿no? El pelo todo para allá, la cara aplastada con la sábana pegada, a veces hay algunas cositas aquí en los ojos, un poquito de saliva aquí, unos moquitos en la nariz. Y yo voy al espejo, miro cómo yo estoy y me da lo mismo. Y salgo de la casa a la calle y hago lo que sea, saco foto, pongo el Instagram. No, yo miro mi rostro en el espejo, yo veo cómo está. Y con el propósito de qué? De cambiar, de lavarme la cara, de saber dónde está sucio, de cepillarme los dientes. Si yo veo la palabra de Dios, veo todas esas verdades, pero yo sigo igual. Yo soy necio, yo soy como este hombre que mira en el espejo y le da lo mismo. Mirar la palabra de Dios debe provocar en nosotros un cambio. Y eso es la meta, es el propósito principal de nuestra escuela. Es ver las verdades y traer estas verdades a mi vida y provocar un cambio en mi vida. Tengo un ejemplo aquí para darles. Tenemos aquí una oruga, un transantiago. Nada. Tenemos aquí una oruga. Las orugas no son como muy agradables, ¿cierto? Generalmente a nosotros no nos gustan mucho las orugas, no las queremos mucho. Son, no sé, medio desagradables, ¿no? Algunos tienen miedo, tienen pánico, pavor de las orugas. Además, ellas también, algunas queman al tacto, ¿no? Si uno las toca en la piel, ellas queman. Las orugas no son muy agradables, como nosotros. Tenemos muchas imperfecciones en nuestra vida, en nuestro corazón. Nosotros no somos muchas veces agradables. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, que molestan a otras personas, que no son atractivos. Imaginemos que esta oruga va a la palabra de Dios. Ella se va a alimentar de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar con ella? Ella va a la palabra y ella va a ser transformada en una oruga obesa, mórbida. No se lo estaban esperando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó a nuestra oruga? Quedó de cuarentena. Hay que cuidar de la cuarentena porque uno decía por ahí, ¿no? Día por medio pruébese un jeans, porque el pijama es engañoso. Estoy orando, clamando la misericordia de Dios en esta cuarentena. ¿Qué es lo que pasó con la oruga? No fue transformada sustancialmente, sino que ella solamente engordó. Nosotros, si vamos a la palabra de Dios, este libro es tan poderoso, sabemos que tiene el potencial de transformar nuestras vidas. Pero si yo voy a la palabra de Dios y yo solamente me informo en un salmo, qué es un Selah, qué es un sigayón, qué es un mismor, la espiral hermenéutica, la exégesis, y comienzo a buscar todas esas cosas, la escatología bíblica y los géneros literarios y la midrash, y sé, tengo conocimiento que es muy bueno, pero me quedo en el conocimiento y no lo vivo. No hago la palabra de Dios mía, no la traigo a mi vida. Yo soy como esta oruga, se hinchó solamente.
engordó, pero no produjo nada, ninguna transformación verdadera, sustancial en su vida. Nosotros, si queremos ser transformados, no basta con conocimiento, con saber quién es el autor del libro, qué es lo que Pablo quiso decir, cuál es su estilo literario, exegético, hermenéutico, teológico. Son cosas importantes, pero no son el fin. Si yo solamente quiero conocimiento, yo voy a ser como esa oruga. Yo voy a hinchar, voy a engordar y no voy realmente a ser transformado en mi vida. Pero si yo busco la aplicación, yo voy a la palabra de Dios, yo veo estas verdades y analizo cuáles cambios tengo que hacer en mi vida, ahí entonces yo voy a ser realmente transformado. Voy a sufrir esta metamorfosis. Las cosas que eran feas en mí ahora son admiradas. Nosotros nos encanta mirar a las mariposas, ¿cierto? Hay muchos lugares que tienen mariposarios, son hermosas, tienen colores vibrantes, participan en las polinizaciones, están en las flores, son admiradas. Así nosotros, si vamos a la palabra de Dios y somos transformados en verdad, nosotros vamos a cambiar. Nosotros vamos a ser verdaderamente transformados. Vamos a ser admirados por las personas con virtudes. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros seamos transformados. Amén. La palabra de Dios debe principalmente llegar a nuestro corazón. La palabra de Dios debe principalmente llegar a nuestra vida. Eso es el propósito, eso es lo que Dios quiere, que llegue a nuestro corazón. Quiere que la palabra haga una transformación genuina en nuestra vida. De eso se trata el estudio bíblico inductivo, de eso se trata lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar en eso, nosotros vamos a entrar en la palabra para buscar las verdades y aplicar a nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es el proceso que nosotros vamos a hacer siempre? Nosotros vamos primero a la oración. Vamos a orar y de ahí vamos a la observación. Vamos a hablar ahí de cada uno cómo debemos hacer. Vamos a la observación. ¿Cómo es la observación? Yo le voy a enviar eso también, pero mejor ahí tome nota para que no se olvide. La primera lectura se hace de corrido, del libro completo. ¡Ah! De corrido, sí, de corrido. Imagínate, alguien me manda un audio de WhatsApp. Yo no voy a escuchar 5 segundos ahora, después de almuerzo escucho más 10 segundos, en la tarde termino de escucharlo. No, yo voy a ver todo, ¿cierto? Porque así la persona quería que yo lo escuchara. La persona me imaginó de esta manera. Entonces así debo hacer yo. Debo leer el libro de corrido y eso va a ser nuestra primera lectura. La primera lectura nosotros vamos a hacer en un aplicativo de la Biblia, como en la escuela online. Ahí todos tenemos nuestro acceso a internet, ¿no? Nosotros vamos a hacer la primera lectura en un aplicativo de la Biblia que se llama SourceView Reader. Fue un aplicativo que fue desarrollado por un jucumero y les voy a mostrar aquí cómo él funciona. Es un aplicativo excelente, muy bueno, que nos ayuda a tener una perspectiva distinta de la palabra de Dios. Nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Compartir. Aquí. Ahí está la pantalla, ¿cierto? Tenemos aquí, yo les voy a mandar el link también ya, para que ustedes lo puedan abrir, seleccionan el libro que quieren leer y los va a aparecer. Aquí tiene un texto de Mateo capítulo 26. ¿Cuál es la idea de eso? Que nosotros leamos con una perspectiva distinta.
Siempre tenemos la misma perspectiva de agarrar la Biblia así y leerla, que es muy bueno y debemos seguir haciendo. Pero yo quiero que nosotros tengamos una perspectiva distinta. Y el desarrollador de este aplicativo, de esta manera de leer la Biblia, quiso hacer las cosas que pudiésemos tener una perspectiva diferente. Source view significa, entre otras cosas en inglés, el punto de vista o la perspectiva. Entonces la idea es que leamos la Biblia desde la perspectiva del autor. Si ustedes ven aquí, nosotros tenemos colores. El texto se hace con colores. Nosotros miramos aquí, hay un color que está en negro. Ese color es el color del narrador. Siempre que sea el narrador del texto, va a estar en negro. Tenemos aquí en rojo. En rojo es Dios, o Jesús, o el Espíritu Santo. Todas las personas divinas están en rojo cuando ellos hablan. La locución. La otra está en verde, que son los personajes principales. En el caso del Evangelio, los personajes principales son los apóstoles, los 12 apóstoles. Siempre que uno de los principales habla, va a estar en verde. Y en azul son todos los demás. Así funciona la dinámica del aplicativo. Si nosotros vemos aquí, está como en un cómic también, ¿no? Tiene aquí un globito rojo, que es cuando Jesús habló. Entonces comienza el narrador hablando, Jesús habló, sale un globito rojo. Y aquí arriba dice Jesús. Yo sigo, ahí más abajo vemos, dice los líderes judíos en azul. Y ahí cuando hablo de los líderes judíos. Si yo sigo aquí más abajo, tengo aquí en verde los discípulos, qué desperdicio, dijeron. Entonces nos da una perspectiva de una historia, de un diálogo. Entonces la idea es que la primera lectura del libro nosotros hagamos siempre con este aplicativo. Que la primera lectura nosotros vamos a hacer así. Al hacer de esta manera, nosotros vamos a tener una perspectiva distinta del texto. Vamos a poder ver la historia de una otra manera, de una manera diferente. Entonces, primero, hagan su lectura de corrido del libro con el aplicativo. Después, nosotros vamos a ver algunos videos. Yo les voy a mandar aquí el link del primer video. Hay un canal de YouTube que es muy bueno, me gusta mucho, se llama El Proyecto Biblia. También está en inglés, Bible Project. Y el primer video que nosotros vamos a mirar es ese, cómo leer la Biblia. Está disponible en inglés con subtítulo y está disponible también en español. Le mandaré el link. Y hay varios videos hablando de cómo se debería leer la Biblia, cómo ella fue formada, de qué se trata la historia, los diferentes géneros literarios, cómo nosotros debemos leer cada uno de ellos. Son varios videos para leer, para ver todos los videos. Creo que va a tomar un poco más de una hora. Son 17 videos de 5 a 7 minutos cada uno. Pero es muy entretenido, está muy bien hecho. Son muy buenos estos videos. Y te va a ayudar a entender cómo yo debería leer este libro. Y antes de cada libro que nosotros leamos, hay un video panorámico del libro que habla de general del panorama del libro. Nosotros vamos a hacer la primera lectura con el aplicativo de la Source View. Después vamos a ver el video que habla de cómo funciona el libro. Yo siempre les voy a mandar ahí en cada vez el link del video de YouTube que tienen que buscar. Después de eso, de ver el video, todo eso hace parte de nuestra observación. ¿Ya? La lectura de corrido, a ver el video. Y después nosotros vamos a colorear el texto. Ese yo creo que es un paso muy importante del estudio bíblico. Nos ayuda mucho a entender. Muchas veces nosotros menospreciamos eso, pero es muy importante, nos ayuda mucho a entender de qué se trata el texto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a agarrar la Biblia, ya nuestra Biblia normal. Yo les voy a mandar una hoja con el texto bíblico también, por si es que ustedes quieren imprimirlo y hacer en la Biblia. Yo voy a estar mayormente trabajando con la versión que está en el aplicativo, que es la NTV.
la nueva traducción viviente. Si usted tiene otra traducción, no se preocupe, yo les voy a mandar el texto de la NTV. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a agarrar aquí nuestra Biblia y nosotros vamos a colorear. A ver aquí si se ve. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Es dejar la Biblia bonita? No, no es esa la idea. Cada uno de los colores que está aquí tiene un propósito y cada color significa algo. Entonces, nosotros vamos a colorear la Biblia para crear un código. Cosa de que cuando yo esté leyendo la palabra de Dios, yo mire y yo vea, eso se trata de eso es una persona, eso es la divinidad, eso es un lugar, esa es una palabra clave del texto. Al hacer eso, yo voy a estar creando casi como un mapa en mi Biblia. Es muy útil porque yo voy a solo mirar, me da una perspectiva, yo puedo entender mucho más. Es un ejercicio excelente, un ejercicio muy bueno que nosotros hacemos. Pero yo les voy a mandar ahí qué es lo que van a observar. Pero ustedes van a tomar este tiempo, ¿ya? Primera lectura de corrido en el aplicativo. Después, yo voy a ver el video y después yo voy a agarrar papel y lápices de color y voy a comenzar a observar. El primer libro que nosotros vamos a estudiar va a ser Timoteo. Les voy a mostrar aquí. Ay, no lo tengo aquí. Entonces, cada cosa va a tener un significado diferente. ¿Ya? Yo les voy a mandar eso, pero igual les quiero explicar por aquí. En amarillo vamos a poner todo lo que se refiere a la divinidad. A Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Todo lo que son las personas de la Trinidad. Cuando aparezca Dios, el nombre Jesús, el nombre Espíritu Santo, el Santo de Israel, el Eterno, todo lo que se refiere a ellos. En azul, ustedes van a poner todo lo que se refiere a personas, al quién. Personas o grupos de personas también. Pueden poner ahí los santos, los judíos, los griegos, los romanos, la iglesia, Timoteo, Bernabé, Jonás, David, Saúl, todas las personas. En naranja, anaranjado, todo lo que indique tiempo. Ahora, por la eternidad, antes, después, un mes, un año, una semana. En verde, todo lo que indique lugar físico. Ya puede ser Israel, Roma, puede ser la casa, el desierto, el mar muerto, todo lo que indique lugar. En rojo, todos los imperativos. ¿Qué es un imperativo? Hacer, hablar, ir, no haga, no tendrás. Todo lo que sea imperativo. En café, nosotros vamos a ver las palabras que se repiten mucho en el texto. Las palabras que son claves en el texto. Con plomo o con gris. Las palabras difíciles de significado de lenguaje, no significado, o significado teológico. Por ejemplo, beneplácito. ¿Qué es un beneplácito? Marque ahí con gris. Y no solo marque, no busque en el diccionario. Hoy en día uno no necesita más tener un diccionario, ¿no? Pone en el Google, escribe, define beneplácito y ahí te aparece qué es lo que significa. Y también las palabras con significado difícil teológico. Por ejemplo, hay una parte en Romanos que habla, los vasos de ira destinados a la destrucción. ¡Ah! Chuta, Dios creó gente para ser destruida. ¿Será? Un significado teológico difícil. Entonces ahí lo marcas
como algo difícil, que yo quiero pensar después. Y en rosado, sus observaciones personales, lo que tú quieras destacar, encuentres importante. Ese ejercicio toma un poco de tiempo, pero yo encuentro tan entretenido. Es como tú agarrar tu Biblia y después tú abrir. Y vamos a hacer con los mismos colores en toda la Biblia, ¿no? Entonces tú abrir tu Biblia en cualquier libro, bueno, lo que tú has hecho, ¿no? Y tú mirar y estar con esos colores, saber qué es lo que se trata. Y eso ayuda tanto a entender la estructura del libro, los motivos, los propósitos del autor. Es un ejercicio excelente. Y además que queda muy bonito. Esa va a ser nuestra tarea de observación. Una vez que terminamos nuestra observación, la idea es que nosotros debemos terminar la observación antes de la clase. Hoy día es la clase introductoria, la apertura. Yo le estoy pasando eso y nuestro primer libro va a ser Timoteo, que lo vamos a ver el lunes. Entonces la idea es que todo eso, ¿no? La lectura de corrido, ver los videos y la observación de Timoteo, ustedes lo hagan antes de la clase del lunes. Entonces la observación es lo que nos toca a nosotros hacer en nuestra casa. Cuando llegue la clase del lunes, vamos a hablar de la interpretación. Primero, recuérdense, ¿no? La interpretación necesita un buen contexto histórico. Entonces, en la clase yo les voy a entregar información de contexto histórico. No sé quién pudo ver la semana pasada y esta semana también yo estuve compartiendo dos clases, una sobre Colosenses y una sobre Esther. Y gran parte de la clase yo estuve hablando sobre contexto histórico, ¿no? En la clase de Colosenses hablé que Colosas era una ciudad muy pequeña, no era una ciudad muy importante, que estaba en la provincia romana de Frigia, que era parte de Asia Menor. La diosa de los de Colosas era la diosa Cibele. Hablé cómo era la adoración a la diosa Cibele, que había mucho misticismo en este lugar. Entonces eso nos ayuda mucho a entender el libro. Entonces vamos a usar bastante, ¿no? Gran parte de nuestra clase para hablar del contexto histórico del libro. Y después tenemos las preguntas interpretativas. Hay una hoja con algunas preguntas que vamos a buscar responder. ¿Y cuál es la idea? Es que nosotros lleguemos a una interpretación nosotros mismos. Yo no quiero darles todo el trabajo, todas las respuestas. Yo quiero que ustedes mismos ahí usen su cabecita y con la información que ustedes tienen que reunieron en la observación y en la interpretación, en el trasfondo histórico, ustedes pueden interpretar el libro. Por ejemplo, preguntar cuál era el motivo de Pablo, principal que llevó a Pablo a escribir la epístola de Timoteo. ¿Cuál era la mayor dificultad que Timoteo estaba enfrentando? Yo voy a hacer estas preguntas y la idea es que ustedes puedan responder. En algunos momentos vamos a tener un tiempo aquí de dividirnos en grupos, ¿no? Este aplicativo maravilloso que es el Zoom nos permite dividir en grupos pequeños y ustedes pueden conversar ahí para llegar a alguna respuesta. Y otras respuestas pueden hacerlos ustedes solitos en sus casas. Entonces, la interpretación tenemos esas dos partes, ¿no? El trasfondo histórico y las preguntas interpretativas que ustedes van a responder. Hay una hojita. Déjame mostrarles la hojita. Voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes la vean. ¿Dónde está? Aquí. ¿Qué ustedes tienen que llenar? ¿Cuál es la idea de llenar esta hoja? Información básica requerida. Que ustedes mismos produzcan material para ustedes, tenerlo forever. ¿Ya? Entonces lo que yo diga, ¿quién escribió Timoteo? Fue Pablo. Entonces aquí, en donde dice autor, ustedes ponen Pablo.
destinatario, quién fue, desde dónde se escribió, la fecha. Ya ustedes van a llenar esta hojita y me la van a mandar. Es parte de la calificación de su nota. Va a haber una hojita así también, que se va a llamar preguntas interpretativas, que ustedes van a responder también. No son muchas ya. La idea es que sea un trabajo fácil, aunque todos tienen mucho tiempo de cuarentena. Pero la idea es que no sea un trabajo muy difícil, muy desgastante. Entonces van a llenar la hoja de la información básica requerida y van a llenar la hoja de las preguntas interpretativas. Y después llegamos a la aplicación. Y en la aplicación va a haber una hojita también. Algunas veces también nos vamos a dividir en grupos pequeños para hablar de las verdades atemporales del libro. ¿Qué es una verdad atemporal? Es una verdad sin tiempo. Oh. Una verdad atemporal es una verdad, un principio que era verdad en ese tiempo, del Antiguo y del Nuevo Testamento, en que el libro fue escrito, y aún es verdad hoy día y yo puedo aplicar a mi vida. Nosotros necesitamos aprender a sacar estos principios, a encontrar esas verdades en el texto. Entonces vamos a determinar las verdades atemporales del libro y cómo esas verdades se aplican a mi vida. El libro está hablando sobre hablar la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Dejar de mentir. Aplica a mi vida, yo necesito dejar de mentir. Ahí cada uno va a responder por sí mismo, ¿no? Entonces vamos a determinar las verdades atemporales, cómo se aplican a mi vida, y van a haber retos de aplicación. Y esa es la mejor parte, ¿no? La idea no es solamente sacar la verdad y poner ahí, tengo que dejar de mentir. Si para mí mentir es una lucha, ¿cómo en esta semana yo puedo dejar de mentir? Y la idea es que usted ponga ahí un reto personal a sí mismo. ¿Cómo yo voy a dejar de mentir? Y vamos a estar enviando eso, ¿no? Los retos de aplicación. Y quizás algún reto puede ser, comparta alguna cosa con algún amigo, con algún conocido, o mande un mensaje con una palabra de Dios a tal persona, ¿no? Entonces, dependiendo del contenido, vamos a tener los retos de interpretación, de aplicación. Y la idea es que ustedes cumplan el reto en los días establecidos para el trabajo, para que no seamos orugas obesas, sino que podamos comenzar a ser transformados nuestro interior, todo nuestro ser. Entonces, por eso ponemos estos retos de aplicación. Yo me voy a retar a mí mismo y mi desafío es aplicarlo en esta semana, en esos días. Entonces, ¿vieron? No considero yo que sea mucho trabajo. Son 3 hojas que hay que llenar, una con la información del libro de contexto histórico, otra con las preguntas interpretativas y otro con las verdades atemporales y los retos de aplicación. No es mucho, ¿cierto? Anastasia parece que tenía una pregunta. ¿Sí? Ahí sí. Sí. Bueno, Tulio, ¿esas hojitas se llenan durante la clase o las tengo que llevar hechas a la clase? No, yo voy a pasarles durante la clase y tienen hasta ¿Ya? la próxima clase para llenarlas. Ay, ahí se te envían. Sí. Por ejemplo, el Ah, ya. lunes va a ser la clase de primera de Timoteo. Entonces nosotros vamos, yo les voy a entregar las hojas y tienen hasta el jueves, que va a ser la otra clase, para llenar esas hojas. Y para el jueves tienen que estar ya terminadas. Porque en el jueves voy Ya, a pasar las del próximo libro, ¿cierto? ya. ¿Ok? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Puedes silenciarme otra vez. Ya.
¿Alguna otra persona tiene otra pregunta? No veo todas las cámaras a la vez, pero... Parece que no hay ninguna manito levantada. Julio, ¿Sí? ¿a qué se refería el rosa, observaciones personales? El rosa. Lo que tú encuentres importante y quieres destacar en el libro. No es personal. A veces hay Ah, cosas, ok, yo quería poner algo y, ay, pero es que, pucha, no hay un color para eso. No, tú tienes ahí lo que tú quieras destacar en el libro, que tú encuentres que sea importante, lo haces con el rosado. vale. ¿Más alguna pregunta? Julio, ¿Sí? Coté. te hice la pregunta en el chat. No sé si lo Ujú. puedes ver. Hay que muchas cosas en el chat, pero Soy la última en escribir. ya. La pregunta, me quedó una duda. Cuando lee el libro completo esa primera vez, ¿debe ser desde el aplicativo o solo en la Biblia? ¿O posterior debo volver a leer el capítulo con el aplicativo? Ya, la idea es que la primera lectura lo hagas con el aplicativo. ¿Ok? El libro completo Ok, con el aplicativo. Y ok, después, gracias. ¿Ya? ahí ya la parte de colorear, de hacer el código de color, ahí lo hace con la Biblia de papel. De papel. Ah, ya. Gracias, esa era mi duda. Jimena, ¿tiene Sí, una pregunta? sí. Me perdí en el segundo, que es el segundo color después del amarillo. Este refiere a personas y grupos de Es personas. azul. ¿Qué color es? Gracias. Sí, pero ahora yo le voy a enviar un archivo al grupo, un PDF con todo lo que yo le di en la clase, está en un PDF. Así. Y cualquier duda que tengan también me pueden preguntar por el WhatsApp o por correo, como quieran. El Roberto no puede hablar, pero pregunta si se lee primera y segunda de Timoteo. No, solamente primera de Timoteo, que va a ser la primera clase del lunes. Y después para el jueves, segunda de Timoteo. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Bueno, eso entonces es nuestra clase de hoy día. Ahora mismo terminando la clase, les mando enseguida el texto con la clase de hoy, ¿no? De qué se trata la escuela Betel, el estudio online Betel, cómo es el proceso, qué es lo que nosotros vamos a hacer, el paso a paso, ahí para que ustedes lo puedan mirar. Lo voy a mostrar aquí rapidito, cómo va a ser el archivo que ustedes van a recibir. Ya, mira, así van a recibir ese archivo. Ya habla del estudio bíblico, del nombre, porque pusieron ese nombre, cuál es la metodología. Aquí habla, ¿no? de los tres instancias, la instancia de la clase, la instancia de su estudio personal y el examen al final. La presentación del método inductivo fue lo que yo le hice hoy día. Les voy a enviar también ese PowerPoint que yo le mostré. Les voy a enviar para que cada uno pueda tenerlo. Y el proceso, ¿cómo es aquí? ¿No? La oración, la observación. La observación tiene la primera lectura, los videos y el código de color. La interpretación, que tiene el trasfondo histórico y las preguntas. Y la aplicación, que tiene las verdades atemporales y los retos de aplicación. Aquí explica cada uno, están los links también del aplicativo, ¿no? De la Source View, están los links de YouTube
Y aquí está el código de color, para que no se pierda, ¿no? Amarillo, divinidad. Azul, ¿quién? Naranjo, ¿cuándo? Verde, ¿dónde? Rojo, mandamiento o imperativo, ¿no? Café, palabra repetida. Gris, palabra difícil. Y el rosado, personal. Entonces, les voy a enviar ese archivo y el PowerPoint que yo les pasé. Y el texto de 1 de Timoteo también, en versión NVI. Fresia, ¿querías decir algo? No, activaste tu audio. Juliana, A gente pode fazer em português mesmo, né? pode fazer em português. Jorge pregunta si NTV o NVI. Es NTV, Nueva Traducción Viviente. Yo les voy a mandar ahí el texto, ¿no? En la versión NTV. Ahora, si tú dices, ay, pero es que no tengo cómo imprimirlo, no tengo cómo hacer, solo tengo la Biblia en la Reina Valera, solo tengo la NVI, bueno, no hay problema. Hagan la versión de papel, no la versión física que tú tengas. Si tienes la oportunidad de imprimir el texto en NTV y hacerlo, yo encuentro que es una versión muy buena para ese tipo de estudio. Pero si tienes otra versión en tu casa, no tienes la NTV, no hay problema. No haga en la Biblia física, no en la Biblia esa, en la versión que usted tenga. El Eli dice que en la app SourceView sale en inglés. En la página inicial está la opción de escoger el idioma. Está disponible en inglés, español, portugués, coreano me parece también. Entonces la página inicial, tú puedes escoger el idioma. Yo creo que sería eso por hoy día. Si hay más alguna otra pregunta, me pueden hacer personalmente también. Yo creo que fue un tiempo muy bueno. Yo espero que el Señor les hable mucho, les revele mucho durante estos días de estudio. Estamos disponibles ahí para cualquier duda que ustedes tengan. Yo voy a subir también esta clase, está siendo grabada, ¿no? La voy a subir a YouTube y les entrego el link por si es que quieren verla de nuevo. Y estamos a disposición para ayudarlos y que el Señor les pueda hablar mucho. ¿Ya? Recordando, de aquí hasta el lunes, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ver los videos del proyecto Biblia, todo ahí de cómo leer la Biblia. Son 17 videos. Entonces, no tienen que verlo todo en un día, ¿no? Pueden verlo ahí como tengan tiempo. Ahora todos tenemos. Ver esos videos. Después, leer el libro de 1 de Timoteo con el aplicativo. Después, ver el video de 1 de Timoteo y hacer el código de color de 1 de Timoteo para el lunes a las 20. Y cualquier duda que surja en el momento, pueden preguntar. Ha sido un gusto estar conectado con ustedes. Algunos me preguntaron también, algunas personas, que quizás no alcanzaron a ver la clase de hoy día, si hay alguna otra persona que no estuvo aún y que quiere integrarse. Se puede, ya como yo voy a poner la clase en el YouTube, si alguna persona no se conectó hoy día y aún quiere participar, sí puede hacerlo. Ahí yo les pasamos el link y pueden comunicarse con nosotros y aún se puede integrar a alguien que quiera. Yo creo que hasta la próxima semana, no más de ahí ya quedaría muchos libros faltando, pero de aquí a la próxima semana, si alguien aún quiere integrarse, lo puede hacer. Y eso ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes, verlos ahí cada uno en su casita. Que Dios los bendiga.
Ahora, Arigato. eso. Voy a activar nuevamente el audio para que se despidan. Ya. Adiós. Chao, Karinita. Chao. Chao, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, te queremos. Hola, Tulio. I love you. Chao a todos. Muy feliz, Tulio. Arigato gozaimasu. Cuídate, Nos vamos. Sayonara. Chao, adiós. Hasta luego. Chao. Bye. Bye. Adiós. Adiós. Bye, bye. Adiós, tía Pati. Adiós, tía Reba. Chao, Tulio. Gracias. De nada. Gracias a ustedes por participar. Thank you very much. Adiós, sí. Chaito. Chao, Tulio, gracias. Chao, de nada. Bendiciones. Yo voy a quedar hasta el final. Oh. Égua, mano. Obrigada. El Eli puso hashtag quédate en casa. Chao, Juliana. Tchau. Soy. Camila, estabas ahí, no te había visto. ¿Cómo se sale? Llegué hace poquito. Yo quiero mandar un Estaba saludo la a tía Cristina, Julia. a la Eli, a la Dani, a todos los que están ahí de la base. Saludos. Ay, qué lindo. ¿Quién te preguntó cómo te salía? Yo. ¿Cómo se sale? Ah, la saco. Yo. Ahí abajo dice salir de la reunión. ¿Salió o no? Hay otros comediantes, eso sí, que se han volcado a su labor social en su cuarentena, dejando un poco de lado su humor característico. Creo que está que... Por lo más fundamental en estos días, la solidaridad. Tenemos que ser Chao, empáticos Tulio. con los vecinos como nosotros. Chao. ¿Quién está mirando noticias? En sus casas y no les permitimos que vayan a trabajar. Y nosotros estamos haciendo turnos Bueno, chao chicos, que para Dios los bendiga a todos. llegar a la normalidad en nuestro edificio. Van a hablar con Cada nosotros. uno ha utilizado su mejor